Raúl Salinas de Gortari, bueno, pues se ha determinado por parte de las autoridades que su paso por el servicio público fue correcto. El desempeño de Raúl Salinas de Gortari en el servicio público encomendado fue correcto, porque no incurrió en alguna irregularidad. Lo anterior consta en las propias auditorías entregadas por la Cámara de Diputados. En la sentencia de más de 800 fojas, de la cual Milenio tiene copia, el juez 13 de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, Carlos López Cruz, basó su fallo en las revisiones que hizo de la Auditoría Superior de la Federación. Indicó que de las documentales se desprende que cuando Raúl fue secretario técnico del Comité de Evaluación en la Comisión del Programa Nacional de Solidaridad, no contaba con presupuesto propio y que durante el periodo de su encargo no se tiene conocimiento de que se hubiese emitido dictamen alguno de auditoría que demuestre el desvío o irregularidades en el manejo de recursos. En esas circunstancias, mencionó el juez, es indudable que los indicios recabados por el Ministerio Público de la Federación en la etapa de averiguación previa, encaminados a acreditar que probablemente Raúl Salinas de Gortari adquirió bienes en contravención de lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en esa etapa procesal no tienen la suficiente fuerza probatoria para demostrar en definitiva ese extremo. Por eso, el juzgador resolvió que los bienes tienen que devolverse a Raúl Salinas después de que estos fueron asegurados el 2 de abril de 1996 por orden del juez cuarto de distrito en materia penal en el Distrito Federal. Tan solo 24 de estos que se localizan en el Distrito Federal y corresponden a departamentos, casas y terrenos. Otros se ubican en los estados de México, Guerrero, Jalisco, Morelos, Querétaro, Oaxaca, Baja California Sur y Puebla. Para Milenio Radio, Rubén Mosa. Bueno, Rubén, pues ahí está este dato que aunque parezca una locura, bueno, esto pasó hace 16 años, lo de Raúl Salinas de Gortari, y se ha determinado finalmente, gracias a esta información que tiene Milenio Diario, una copia de la sentencia, son 800 fojas. Bueno, pues gracias a esta revisión que hace mi compañero Rubén Mozo, pues llega al reporte final entregado en el año 2000, donde no se desprende, no hay un solo indicio de que Raúl Salinas de Gortari haya cometido algún desvío o adquirido algún bien mediante el abuso de sus atribuciones. Es una sentencia absolutoria que emitió el juez a favor de Raúl Salinas de Gortari por el delito de enriquecimiento ilícito. El hermano del expresidente incrementó su riqueza de 1985 a 1992 y además incrementó su riqueza de manera desmedida. ¿Cuál es aquí la situación? Que las autoridades correspondientes, la Procuraduría General de la República, en este caso, pues no ha podido demostrar que este dineral que amasó Raúl Salinas de Gortari durante el paso de su hermano por la presidencia de la República, no ha podido demostrar que esta fortuna la hizo justamente a costa de los cargos públicos que desempeñó en este periodo. Así que, dicho de manera lisa y llana, pues Raúl Salinas de Gortari es inocente, ha resultado exonerado porque no hay ningún dato que pueda señalar que este señor pues se enriqueció de manera ilícita a costillas de las relaciones que pudo establecer con empresarios, con políticos y con algunos otros miembros de la sociedad a través de la presión que ejercía su hermano Carlos Salinas de Gortari en la presidencia de la República. Así pues, el reporte final absuelve nuevamente a Carlos Salinas de Gortari y, por cierto, pues no es el primer juicio que gana Carlos Salinas de Gortari a la Procuraduría General de la República respecto a dinero, a hipótesis que tenía la PGR respecto a Raúl Salinas, el hermano incómodo, con desvío de recursos, pero también recordemos que Raúl Salinas de Gortari fue señalado por asesinato, una sentencia de la cual también resultó exonerado. Tenía cargos de asesinato, de enriquecimiento ilícito y cada una de las situaciones por las que ha pasado Raúl Salinas de Gortari ha terminado finalmente exonerado o absuelto, como el caso de las revisiones de sus cuentas.